Ecos del 5 de mayo 2025. Celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla. Esta es una producción especial de Rodríguez Media Productions. 13 años de cobertura continua para ti, conservando nuestra cultura, historia y tradiciones mexicanas. Agradecemos el gentil patrocinio de CarStar España San José y CarStar Españas Campbell, Fastags, Cristian Monjares, Tortas Ahogadas Tradición Tapatía, The Tamal Factory, México Bakery y de la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. Hablar del 5 de mayo no es conmemorar la independencia de México como es la creencia popular aquí en Estados Unidos. El 5 de mayo es la conmemoración del triunfo del pobre ejército mexicano frente al ejército francés, considerado entonces el más fuerte del mundo, que tenía como misión cobrar la tremenda deuda económica de México con Francia. Sin embargo, se dice también que Napoleón III buscaba más bien, más que el dinero, el dominio del territorio mexicano para extender su poderío hacia Estados Unidos, aprovechando que la Unión Americana entonces tenía la guerra entre el norte y el sur. Pero, ¿qué llevó entonces al triunfo de México sobre Francia en la famosa Batalla de Puebla? ¿Y qué papel jugó la estrategia militar del general Ignacio Zaragoza, que lideraba el ejército de Oriente frente al ejército francés que dirigía el conde de Lorenzés? El arqueólogo mexicano Eduardo Merlo responde así a estas preguntas en una entrevista que le hice en Puebla. Él inicia hablando de las circunstancias que en el año de 1862 rodearon a este gran acontecimiento de la historia de México. Arquitecto, las circunstancias que dieron lugar a la Batalla de Puebla. Una crisis económica terrible que venía arrastrando el país desde la independencia. Ningún presidente había terminado su periodo en el término constitucional, salvo Santana, que era un dictador, pero todos los demás eran derrocados por golpes de Estado. Eso sí, en su gestión pidieron prestado a los bancos extranjeros buenas cantidades de dinero que evidentemente no iban a pagar. Se había acumulado una deuda muy fuerte en 1857 que el gobierno no podía pagar aunque quisiera. Los acreedores reclamaron y ante la no respuesta del gobierno mexicano decidieron acudir a sus gobiernos respectivos, sobre todo Inglaterra, Francia y España. Entonces la demanda fue mucho más fuerte. Benito Juárez, como presidente de la República, en 1861 decidió proclamar una moratoria, o sea, un receso de pagos, porque no había manera de pagarlos. Los países no entendieron esta súplica del gobierno mexicano y decidieron mandar sus armadas, sus escuadras militares para obligar a los mexicanos a pagar. Desembarcaron desde diciembre de 1861, primero los españoles, después los ingleses y finalmente los franceses. Estos últimos traían otra idea, no era solamente cobrar la deuda, era que con base en la impotencia del gobierno mexicano, establecer un gobierno títere de Napoleón III para impedir el crecimiento, la fuerza de los Estados Unidos. Se daban cuenta de que era una nación en expansión, que iba a ser muy poderosa, y entonces querían evitarlo a como diera lugar, formando un imperio mexicano que detuviera ese avance de los Estados Unidos. Por eso la idea no era tanto el cobro como la oportunidad. El gobierno mexicano habló con los capitanes de las escuadras, les pidió tiempo, les prometió pagar intereses muy fuertes. Lo entendieron primero España y luego Inglaterra, que se desistieron, regresaron a sus países, pero Francia no. Había un convenio de honor en que si no llegaban a un acuerdo, las 3 escuadras se embarcarían y si alguna de ellas decidía hacer la guerra, tendría que desembarcar desde ese momento. Francia no cumplió el acuerdo firmado. El general Lorenzés, que era el jefe de la expedición francesa, dijo que el acuerdo valía tanto como el papel en que estaba escrito, es decir, nada.
y con esto los franceses desembarcaron, bueno, se quedaron en Veracruz y avanzaron hacia las ciudades del interior, principalmente Córdoba, Orizaba y luego ya en el principio del altiplano en Tehuacán, amenazando con avanzar hacia el centro. Esas eran las terribles circunstancias que el país tenía. El ejército estaba desmoralizado, no estaba organizado. El presidente Juárez le pidió a su ministro de guerra, que era Ignacio Zaragoza, que dejara el puesto y asumiera el cargo de jefe del ejército de Oriente, que prácticamente no existía, era un ejército de nombre. Tomaron soldados de donde pudieron y conformaron un ejército mal habilitado, mal pertrechado, muy desorganizado, que se fue concentrando en Puebla a medida que los franceses avanzaban amenazadores sobre el altiplano. En esas circunstancias llegaron los contingentes patriotas a Puebla alrededor de el 3 de mayo de 1862. Los franceses acamparon en el pueblo de Amozoc, que está a 15 kilómetros de la ciudad, y desde allí empezó a programarse una batalla, un enfrentamiento terrible entre las dos escuadras, que era algo terrible porque Francia era el ejército más poderoso del mundo y el nuestro, pues uno de los más desorganizados. Los factores que dieron lugar, sin embargo, a que nuestro ejército lograra vencerlos. Bueno, la tenacidad, la estrategia y la inteligencia de Zaragoza. El primer punto que hay que reconocerle, no fortificó la ciudad, sino el Cerro de Guadalupe, que quedaba fuera de la ciudad entonces. Ahí puso la artillería y con esto los estrategas franceses se vieron obligados a atacar el cerro y no la ciudad. La ciudad no sufrió absolutamente nada, no se cayó pero ni un ladrillo de la ciudad. Todo fue en el fuerte, que además está dispuesto de una manera que nadie se imaginaba que fuera tan estratégica, sino que era un cerro que tenía una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe y por eso se llamaba Cerro de Guadalupe. Quiero decir que en 2 días los soldados mexicanos, cansados, mal comidos, apenas si probaban una tortilla untada con chile, un poco de agua, demolieron en 2 días la iglesia y con las ruinas de la iglesia hicieron parapetos, es decir, el fuerte de Guadalupe no existía. Lo inventaron en 2 días, como se pudo, para defenderse de los disparos de los franceses. Esa es una verdadera hazaña y muestra el poder de mando del jefe Ignacio Zaragoza. Así que estas eran las circunstancias. Excelente, arquitecto. ¿Algo que usted quiera finalizar en unos minutos? Quiero decir que con esto que hemos platicado se agranda el valor de los mexicanos, el no tener miedo a ese ejército poderoso, enfrentarse a él y derrotarlo absolutamente. En su historia militar, los soldados franceses nunca habían huido del campo de batalla en situación tan vergonzosa como lo hicieron ese día. Por eso las palabras de Zaragoza son inmortales. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ecos del 5 de mayo 2025. Celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla. Esta es una producción especial de Rodríguez Media Productions. 13 años de cobertura continua para ti, conservando nuestra cultura, historia y tradiciones mexicanas. Agradecemos el gentil patrocinio de CarStar España San José y CarStar Españas Campbell, Fastags, Cristian Monjares, Tortas Ahogadas Tradición Tapatía, The Tamal Factory, México Bakery y de la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. Hay quienes dicen que la batalla de Puebla, en donde el ejército mexicano derrotó al poderoso ejército francés, representó la segunda independencia de América, y me refiero a todo el continente americano, desde Sudamérica, Centroamérica y América del Norte. Es importante también hablar de la venganza de Francia. Napoleón III, tras la derrota de la batalla de Puebla en 1862, regresa a secuestrar, literalmente a sitiar la ciudad de Puebla un año después del 5 de mayo. De una forma u otra hubo presencia de Francia en México
que termina con la muerte en Querétaro de Maximiliano de Habsburgo, llegando así a su fin lo que fuera el Segundo Imperio Mexicano en 1867. Investigadores, historiadores de México en Puebla han hablado de estos temas en Buenas tardes con Celina. Estoy con el profesor Humberto Morales Moreno. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno de la Universidad Autónoma de Puebla. Profesor, es un gusto volverlo a ver. Lo conocí en San José, cuando usted nos fue a dar una plática muy bonita un 5 de mayo. Así es, Lina, mucho gusto de volverte a encontrar aquí en Puebla, en este majestuoso lugar. Y bueno, pues efectivamente estamos aquí para hablar un poco de esta conmemoración que se hace cada año de la batalla del 5 de mayo, y lo primero que te puedo decir para tu público es que el 5 de mayo tiene un impacto en las dos fronteras. De hecho, esto es algo que une mucho, particularmente a la gente de California con México, porque el 5 de mayo significó la segunda independencia de América. Y digo de América al continente porque el haber terminado con el Segundo Imperio francés en territorio mexicano, eliminó para siempre la tentación de tener gobiernos de recolonización o de monarquías en nuestro continente, y esto fue muy apreciado por los republicanos en el sentido amplio del término, californianos y americanos, que vieron en Juárez la necesidad de que América tuviera realmente repúblicas democráticas libres de colonialismo antiguo. ¿Cuál era el ambiente social que llevó a este 5 de mayo? ¿Cómo era el México de entonces, de manera breve? Pues muy brevemente te diría, México era un país mayoritariamente indígena todavía hacia 1860. Era un país que se estaba recuperando de luchas intestinas entre liberales y conservadores, entre proyectos de país republicano y monárquico, pero curiosamente también es un país que tenía una larga tradición de guerrillas populares, desde batallas anteriores, desde la reconquista, el intento de reconquista española de los años 20, la Mexican War, el tema de los problemas internos entre provincias que intentaban separarse del país, de tal manera que México acarreaba a nivel popular una tradición de guerrillas populares que fueron muy importantes en el 5 de mayo, porque el general Lorenzés venía con la misión de conquistar México para Napoleón III y se da cuenta llegando a las faldas de lo que sería el Cerro de Amalucan para preparar la conquista de Loreto y Guadalupe, que en realidad el pueblo común y corriente, el pueblo campesino, el pueblo indígena mexicano, tenía una afiliación muy patriota, muy antiintervención, y esto es lo que Lorenzés le sorprende, porque él habían dicho en Francia que en realidad México ansiaba tener un príncipe extranjero porque el gobierno republicano estaba en crisis. Lorenzés se da cuenta que esto no era cierto, que había un enorme apoyo popular al republicanismo, y esto en parte influye en la retirada, el repliegue del ejército francés después de la derrota del 5 de mayo. Entonces, obviamente, hay personas que piensan que se vino la derrota para el ejército francés, que ahí acabó, pero en realidad siguieron capítulos muy fuertes para México y muy importantes, como lo vino después, bueno, la toma de Puebla. Sí, efectivamente, el repliegue no significó que Napoleón III no insistiera en conquistar México. Lorenzés tuvo que salir del país en julio del 62, pero esto le dio tiempo a la Armada francesa para darse cuenta que necesitaba realmente una invasión. Y eso es lo que se va a preparar en 1863 con el famoso sitio de Puebla, que fue un sitio de los más complejos en la historia del continente americano. Puebla fue una ciudad sitiada por 62 días por más de 25,000 soldados que representaban la cuarta parte de la Armada francesa en el exterior en aquella época. Es decir, Napoleón III se tomó muy en serio la afrenta de Puebla, manda a la cuarta parte de su armada en el mundo a México, y después de 62 días Puebla tiene que capitular por falta de alimentos, falta de parque y municiones, y esta capitulación, como sabemos, se da el 17 de mayo del 63, pero eso no quiere decir que no haya habido resistencia permanente de los republicanos, incluso en Puebla, en la ciudad capital, donde a pesar de que el gobierno francés impone una especie de primer gobierno
militar, ¿no? Y de ahí se van a la Ciudad de México. La ciudad siguió resistiendo la presencia francesa y de la Armada Francesa los 4 años que duró el Segundo Imperio Francés en México. Qué barbaridad. Y este último capítulo se cierra con otro aspecto importante. Se cierra con lo que aquí llamamos la toma del 2 de abril de 1867, encabezada por el coronel Porfirio Díaz, que ahí es donde se gana el cargo de general, cuando finalmente expulsa al último bastión de la Armada Francesa y de la corte austriaca, que se encontraba también en Puebla, con la toma del 2 de abril del 67, y ahí simbólicamente, desde el punto de vista militar, se considera que es el capítulo decisivo con el cual se derrumba el Segundo Imperio Francés. El resto es recuperar la capital de México, que fue en mayo, y ya para junio Querétaro, que era donde se estaba refugiando el archiduque Maximiliano de Habsburgo, es finalmente tomado por los republicanos, y viene el desenlace final con la ejecución del emperador austriaco. Fíjate, qué interesante, muchísimas gracias. Él es el profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno de la Universidad Autónoma de Puebla, Humberto Morales Moreno, quien una vez nos dio también una charla preciosa hace unos años en el Consulado de San José. Muchísimas gracias, profesor. Yo soy Celina Rodríguez desde el Centro Histórico de Puebla, con motivo de este recorrido especial que hacemos para ustedes cada año, ahora celebrando el aniversario 157 de la Batalla de Puebla. Ecos del 5 de mayo 2025. Celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla. Esta es una producción especial de Rodríguez Media Productions. 13 años de cobertura continua para ti, conservando nuestra cultura, historia y tradiciones mexicanas. Agradecemos el gentil patrocinio de CarStar España San José y CarStar Españas Campbell, Fastags, Cristian Monjares, Tortas Ahogadas Tradición Tapatía, The Tamal Factory, México Bakery y de la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. En nuestras transmisiones de radio de Buenas Tardes con Celina por 10 años en vivo desde Puebla, con motivo del 5 de mayo y los aniversarios de la batalla entre el Ejército de México y el Ejército francés. Hablamos sobre la importancia de la ciudad de Puebla como destino turístico. Puebla nos da la oportunidad de aprender de la historia de México y de su gran riqueza cultural, al tener un conjunto de edificios, de lugares, de elementos, de gastronomía, de manifestaciones de las bellas artes reconocidas por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas en materia de ciencia, educación y cultura. Aquí la entrevista con el licenciado Leobardo Espinosa López, empresario hotelero, en el Centro Histórico de Puebla. Nos encanta recibirte cada año, especialmente en esta fecha tan importante para Puebla. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Por qué debemos visitar Puebla? ¿Qué ofrece Puebla que no ofrecen, sobre todo en concentración de tanto valor cultural, que no ofrecen otras ciudades? ¿Por qué Puebla? Yo te diría que sin lugar a duda Puebla es una de las ciudades más completas en la oferta turística que se puede encontrar en México, porque la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica, artesanal, en fin, de tradiciones, es enorme al grado de que no serían suficientes muchos días para poder conocer tan solo lo que ofrece el centro histórico de la ciudad. ¿Qué podemos encontrar en el centro histórico? Yo siempre he dicho que Puebla es una ciudad en donde no se necesita vehículo. Ya visitar el centro histórico de por sí tiene una serie de atractivos. Sí, la verdad es que estos atractivos se han ido consolidando en los últimos años y además en una ciudad tan grande como Puebla, la cuarta ciudad más grande del país, efectivamente no sería necesario un vehículo, especialmente considerando el tamaño del centro histórico, el segundo más grande de todo el país, uno de los más importantes por el número de monumentos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología, ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Pero además de este centro histórico con esta riqueza enorme y en donde
al margen de la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral, la Capilla del Rosario, el Museo Amparo, que son verdaderas maravillas dentro del centro, hoy podríamos complementarlo con los túneles subterráneos que pues ofrecen una perspectiva completamente diferente del centro y de la historia, especialmente de la batalla del 5 de mayo, que justamente hoy vienes a reseñar. Así es, el año pasado estuvimos en los túneles que ahora están, abajo de lo que es ahora el Boulevard 5 de Mayo, por donde pasa el desfile. Y licenciado, algo muy interesante es la evolución turística de Puebla. Esto es nuestro 8º año visitando Puebla y vemos un crecimiento tremendo a nivel turístico. Puebla ya no es el destino de antes, en donde venía el residente del Distrito Federal, los chilangos que venían a pasar su domingo. Puebla ya merece varios días. Sí, la verdad es que la experiencia que tenemos es que la gente que visita, especialmente por primera vez la ciudad, se queda asombrada de la oferta que tiene en todos los aspectos, porque a diferencia de ciudades coloniales, que pues no son pocas en el resto del país, la ciudad de Puebla combina esta riqueza colonial con una calidad de infraestructura y de servicios pues asombrosa. La verdad es que la parte moderna de la ciudad merece también una visita, porque de ese lado también la oferta gastronómica, la oferta de entretenimiento, la oferta de servicios, la oferta deportiva en campos de golf es verdaderamente importante. Estoy con el licenciado Leobardo Espinosa López. Él es el director de este hotel en donde nos encontramos, que es Mesón Sacristía de la compañía. Si acabas de sintonizarnos, estamos hablando de la importancia turística de Puebla. Usted acaba de mencionar algo importante, no solo es la Puebla de antigua, de hace siglos, sino también está la Puebla moderna, Angelópolis, los grandes centros comerciales, un centro universitario impresionante y algo que me cautivó, que necesito ir a visitar otras 4 veces más, es el nuevo Museo Barroco. Qué obra de arte conjugada con la tecnología. Sí, sin lugar a duda, tan solo el Museo Barroco podría ser razón suficiente para visitar Puebla. O sea, es un destino dentro del mismo destino. Esto además no lo decimos nosotros los poblanos, lo dice reseñas en todo el mundo que equiparan al Museo del Barroco con los mejores museos del mundo y esto dentro de la misma ciudad de Puebla yo creo que sería el emblema de la parte moderna, de la cara moderna de la ciudad, pero al margen de esto, por ejemplo Cholula, el Museo de Sitio de Cholula, la reconstrucción de todo lo que se ha hecho en la zona prehispánica creo que es asombrosa y Atlisco, o sea, alrededor de la ciudad de Puebla hay también una riqueza extraordinaria que incluso ni los mismos poblanos hemos terminado de descubrirse. Así es que todavía hay mucho por visitar en Puebla. Tú que me escuchas, sé que vienes a México, visitas México con tu familia. Yo te pido que Puebla sea tu próximo destino, en donde traigas a tus hijos para que conozcan nuestra historia, nuestro arte, nuestras tradiciones, todo un arcoíris en las 7 expresiones de las bellas artes. De verdad, para que alcemos la cara, licenciado, de ser mexicanos muy orgullosos de la gran cultura y tradición que tenemos para América Latina. Yo creo que tan solo el hecho de tener, de ser parte de las ciudades catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad, nos pone en el mismo nivel de muchas de las ciudades más importantes del mundo y sin lugar a duda Puebla cumple con todo lo que cualquier viajero exigente requiere para pasar unas vacaciones extraordinarias rodeadas de un ambiente único y con una gastronomía que ahí sí me atrevo a presumir es sin duda la de las mejores gastronomías de México. Sin duda. Qué chula es Puebla, licenciado. Qué chula es Puebla, sin duda. Yo soy Celina Rodríguez, entrevistando al licenciado Leobardo Espinosa López. Él es director del Mesón Sacristía de la compañía, aquí en pleno centro histórico, en el barrio de Los Sapos. Aquí te espero en Puebla. Ecos del 5 de mayo, una producción especial de Rodríguez Media Productions. Agradecemos a nuestros patrocinadores: Carstar España San José,
y CarStar Campbell, expertos en reparación de carrocerías. Miguel España te lo garantiza. Fastax te asiste con la declaración de tus impuestos personales y de tu negocio, manejo de contabilidad y nómina. Tortas ahogadas, tradición tapatía, los platillos mexicanos de mayor popularidad en San José. Nuestra gratitud también para The Tamal Factory, los tamales como los que hacía tu abuelita. Gracias especiales a México Bakery, con sus flanes, postres y sus tortas deliciosas. Bienvenida a las celebraciones mexicanas de San José, a la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. Ecos del 5 de mayo 2025, celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla.